El tema que vamos a ver este día es el 1.2, ecuación de un lugar geométrico. Conclusión. Para deducir la ecuación que determina un lugar geométrico con condiciones específicas, se plantea la ecuación que cumpla las condiciones requeridas aplicando conceptos de distancia entre puntos, entre punto y recta. Fíjense bien, ecuación de un lugar geométrico. Para que nosotros deduzcamos una ecuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar un lugar geométrico, condiciones específicas. Vamos a plantear la ecuación que cumpla esas condiciones requeridas aplicando el concepto de distancia entre puntos. Ese concepto y esa fórmula ya la ocupamos en temas anteriores. Y nos plantea aquí 4 ejercicios. En este contenido, usted no va a resolver ninguno, no le voy a dejar ninguno de tarea, pero sí me va a escribir en su cuadernito porque yo voy a resolver uno de ellos. Entonces, eso lo va a escribir en su cuaderno y trate de entenderles, ¿verdad? Bueno, veamos aquí el 1. Deduce la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia al punto A es 2, menos 3. Es igual a la distancia del punto B, 0, menos 1. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo una ecuación, pero dice que cuya distancia al punto A es 2, menos 3, es igual a la distancia del punto B. Vamos a ocupar, como leíamos anteriormente, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y la distancia entre dos puntos se calculaba como la raíz cuadrada de x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Esa era la fórmula de la distancia. Por lo tanto, la distancia de A al punto P, ¿cuál es? El punto A es 2, menos 3. Por lo tanto, tenemos x menos x1. ¿Y quién es mi x1? 2. Menos 2. Este menos es de la fórmula. Elevado al cuadrado. Más y menos y1. Y es la variable menos y1. Y y1 es menos 3. El menos de la fórmula y el menos del menos 3, menos por menos da más. Por eso es que solo escribimos más 3. Elevado al cuadrado. Y como dice aquí, igual distancia al punto P, escribimos el signo igual y la distancia del punto P a B, ¿cómo va a ser? Ahora es el otro punto. X menos X1. ¿Y quién es mi X1? 0. Elevado al cuadrado. Más Y menos Y1. Y menos Y1. El menos de la fórmula y el menos 1, menos por menos da más, por eso queda aquí más 1 elevado al cuadrado. Ya igualamos las dos distancias y solo nos queda efectuar las operaciones. Acá tenemos que como ambas tienen raíz cuadrada, lo que hacemos es elevar ambas al cuadrado, lo eliminamos y ya nos queda ahí resuelto una parte del ejercicio. ¿Cuál sería? Tenemos aquí la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Aquí tenemos, dentro del signo radical, tenemos este binomio al cuadrado. Entonces lo tenemos que resolver. X al cuadrado, dice que es la primera cantidad elevada al cuadrado, X al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2 por 2 es 4x, es este 4x, más la segunda cantidad al cuadrado, que es 2 por 2 es 4, es este 4. Y ahora resolvemos este otro binomio. La primera cantidad al cuadrado sería y al cuadrado. Le escribo acá. Aquí lo que han hecho ya ponerlo de forma ordenada. Y al cuadrado, que lo pudimos colocar acá, ¿verdad? También y después ordenarlo. Más el doble producto de la primera por la segunda, 2 por 3 es 6y, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. 3 por 3 es 9, es este 9 que tenemos acá. Ahora resolvemos la distancia, que es la del otro lado de la ecuación,
y tenemos la primera cantidad al cuadrado es x al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda, pero como 2 por 0 nos iba a dar 0, ya no se escribe, y la segunda cantidad elevada al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, ya no lo escribimos, más, ahora la primera cantidad elevada al cuadrado, y al cuadrado es esta y, más el doble producto de la primera por la segunda, 2 por 1 es 2y, más la segunda cantidad elevada al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Ahora, si usted se fija aquí, ¿por qué eliminamos? Porque si usted ordena todos estos a un solo lado, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo aquí una x al cuadrado. Yo voy a trabajar solo con las x al cuadrado porque tienen que ser términos semejantes. X al cuadrado con otra x al cuadrado, y al cuadrado con otra y al cuadrado. X al cuadrado, vengo y paso esta otra x al cuadrado para acá. ¿Con qué signo quedaría? Con menos. Entonces, por eso la eliminan antes, porque al pasar al otro lado sería con signo contrario y se elimina. Y al cuadrado, aquí tengo una y al cuadrado y aquí tengo otra. Si esta y la paso al otro lado, me quedaría con negativo, y esta que es positiva se elimina. Por eso antes se han eliminado. Ahora, aquí tengo una menos 4x y ya no tengo otra x acá. Por lo tanto, solo lo bajo. No olvide que solamente puede sumar o restar términos que son semejantes, es decir, que tengan la misma letra. Ahora la y, aquí tengo una y y aquí está otra y. Esta y la paso al otro lado, quedaría con signo negativo, entonces tengo 6y menos 2. Entonces 6 menos 2 es 4y, que es esta que ustedes observan acá. 4 más 9, y luego tienen también al 1. Este 1, como está positivo, lo pasa al otro lado negativo. Entonces sería 4 más 9 menos 1, y eso nos da 12. Tenemos ahí ya una parte ya resuelta de la distancia. Ahora necesito dejar sola y, paso este menos 4x al otro lado, como está negativo pasa positivo, el 2 está positivo, al otro lado negativo. Este 4 está multiplicando, pasa a dividir a toda la ecuación, y 4 entre 4 se elimina y solo me queda x. 2 entre 4 a 3, menos entre más, menos. Entonces me da esta ecuación. Ordenándola, quiere decir igualándola a 0, me daría que x, lo paso al otro lado, y la paso al otro lado, quedaría con signo negativo, y x, como está en su mismo lado, queda con el mismo signo, y el menos 3 que está al mismo lado queda con menos 3. Es decir, que la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto A es 2, menos 3 es igual a la distancia del punto B, 0, menos 1, es esta. Esta sería la respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo. El 2. Deduce la ecuación que determine el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta y es igual a menos 1, es siempre igual a la distancia del punto A, 0,1. Vamos a ocupar siempre la fórmula de la distancia, pero fíjense que acá acá en esta distancia que es menos 1, se recuerdan ustedes que habían dos fórmulas, una cuando eran coordenadas y otra cuando eran puntos. Entonces, como este es un punto, queda en el valor absoluto, y nos decía que allí vamos a tener entonces y menos y1. Entonces, y menos, y como tenemos aquí el valor de y que es menos 1, solo lo sustituyo en el valor absoluto. Eso va a ser igual a la distancia. Aquí sí ya es una coordenada, que es el punto A, que va a ser x menos x1, y x1 es 0, más y menos y1, y menos y1, y 1 es 1. Ahora resolvemos, y menos por menos da más, y me queda 1. Entonces, y más 1. Eso es lo que nos daría acá. Resolviendo acá, x al cuadrado, como tengo un binomio, la primera cantidad elevada al cuadrado, que me daría x al cuadrado, lo escribo, menos el doble producto de la primera por la segunda, pero como vamos a multiplicar por 0, no sé, daría 0, y el segundo término al cuadrado también da 0, ya no se escribe, entonces solo resuelvo este binomio. La primera cantidad al cuadrado sería y al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2 por 1 es 2,
2y es este, y la segunda cantidad elevada al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1. Luego, ordenamos acá y nos queda entonces, acá tenemos la y al cuadrado, pero si pasamos esta y para el otro lado, se nos elimina, por lo tanto, eliminamos y. 2y, ¿qué me quedaría ahí? 2y con otra y. Entonces aquí tengo 2y y este menos 2y lo paso al otro lado, como está negativo, pasa positivo. 2y más 2y es este 4y que ustedes observan. Ahora, esta x al cuadrado, como no hay otra x al cuadrado, solo la escribimos. El 1, como este 1 lo paso al otro lado, como está positivo, entonces sería negativo, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, solo me quedó x cuadrado menos 4y igual a 0. Esa sería la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos a la distancia de la recta y igual a menos 1. Es esta ecuación. Y la 3, tomando en general los puntos. La 3, vamos a ver acá qué nos dice la 3. Primero, deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos que están a 2 unidades de la distancia del eje Y. A 2 unidades de la distancia Y. Ahora, veamos acá qué es lo que me dice de los puntos que están a 2 unidades de distancia del eje Y. Vengo, ocupo la fórmula de la distancia de un punto. Ahora, como me dice que están a la distancia del eje Y, ocupo el valor de X. X menos Y, ¿cuánto sería? 0. El valor absoluto, porque estamos hablando de un punto. Y eso está igual a la distancia de 2, dice. Entonces lo igualo a 2. El valor absoluto de acá, como X menos 0 no se puede restar, el valor absoluto de X, que es este el que tenemos, valor absoluto de X es igual a 2. Entonces, como el valor absoluto de un número puede ser X igual a 2 o X igual a menos 2. Por lo tanto, son los puntos que pertenecen a la recta X es igual a 2 o X es igual a menos 2. Entonces, esos serían los ejercicios correspondientes a este tema, que es más que todo encontrar las ecuaciones según las condiciones que me están dando. Yo he hecho estos 3, ¿verdad? Usted solamente lo que hace es copiar los 3 ejemplos. Yo los he tomado como ejemplo, pero son los ejercicios que nos proponen que resolvamos. Los copie en su cuaderno, trate de entenderle y trate de recordar que estamos ocupando fórmulas que ya las vimos anteriormente. Entonces usted solo copia el 1, el 2 y el 3, que son los que yo he resuelto, y los escribe ahí en su cuaderno. No olvide escribir fecha, tema y los 3 ejercicios, que es lo que va a escribir ahí, y le escribe en la semana en que estamos trabajando, que en este caso es la semana 6.